Muy bien, ahora sí acabo de sentarme arriba del celular porque me olvidé de bajar el almohadoncito. Bueno, tenemos acá nuestro invitado, el doctor Daniel López Rossetti, que vamos a charlar un montón por Zoom. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo te va? Hola Carolina, Julián, ¿cómo están? Qué envidia la gente que tiene tantos libros atrás. Yo digo, ¿los habrán leído todos? Y seguro que sí. Algunos vuelvo a leer porque se aprende la segunda vez muchas veces. Pasa con El Principito. Hace poquito, en enero, leí de vuelta El Principito y es como que van pasando los años y le encontrás una vuelta distinta. Yo no me había dado cuenta en El Principito cuando lo leí de chico, que cuando viajó por los asteroides, en realidad había encontrado 3 personas que tenían que ver con la felicidad. Uno era un vanidoso, que necesitaba ser idolatrado. Otro era un comerciante, que necesitaba monedas. Y otro era un rey, en un asteroide donde no había súbditos. Los 3 necesitaban algo: súbditos, monedas y quien los pueda vanagloriar. Y los 3 sufrían. Yo no me había dado cuenta que no eran felices cuando lo leía, a lo mejor a los 15. Y el otro día, leyéndolo, El Principito, que lo lees en un rato nada más, me encontré con eso. Bueno, pero vos sos una máquina de generar felicidad, o al menos de generar bienestar, porque cada vez que yo te veo en la televisión dando una charla o leyendo un libro tuyo, estás ayudando a la gente con tu conocimiento traducido a lo más llano, a lo más básico. Hablás fácil para que todos te entiendan. Así que me parece que vos sos un libro que está continuamente abierto para muchos. Bueno, te agradezco. Es una caricia al corazón, pero gracias. Y porque sos cardiólogo, por eso. No, sí, ¡Ey, sacó rápido, mi compañero! Ahí está. Menos mal que... Rápido. Terrible. Bueno, vos tenés una manera de de usar la medicina distinta, porque te dedicás a lo que los médicos por ahí no se dedican, que es a las energías, a la meditación, a un montón de herramientas que están a nuestro alcance, pero que la medicina no se ocupa tanto porque la medicina va al órgano a curar, a medicar, y vos sin embargo ampliaste tu visión sobre la medicina y fuiste más lejos. ¿Por qué pasó? A mí me gustaría preguntarle eso. ¿Cómo fue eso? Claro. ¿Cómo es recibirse de médico y de repente decir, bueno, estas herramientas me sirven para esto otro que me quiero desarrollar? Bueno, Carolina, es un camino de tiempo. Ya uno tiene cierta edad, tengo 63 años, me recibí... Una criatura. Sí, bueno, más o menos. Y me recibí a los 22. Son muchos años que vas viendo cosas, algunas sirven más, otras sirven menos. Cuando haces la especialidad en clínica médica tenés la oportunidad de ver todas las especialidades y atender todo tipo de pacientes. Después, al hacer la especialidad de cardiología, te centrás en la función cardiológica, pero en definitiva, cuando uno tiene una visión muy amplia, te terminás dando cuenta cuando algunas herramientas sirven y otras no, y cuando hay medicamentos que se venden en farmacia y otros medicamentos que no. Descubrís la importancia del vínculo médico-paciente, descubrís el hecho de que un paciente no anda bien con determinado medicamento y con determinado médico, y sí anda bien con esa misma molécula o ese mismo medicamento, pero con otro médico con que enlazó una relación personal. Y eso tiene mucho que ver hoy día con la relación médico-paciente, y la medicina ha cambiado totalmente en ese sentido. Hoy la medicina mente-cuerpo está integrada y la unidad mente-cuerpo hoy es todo un edificio, Carolina, en Harvard. O sea, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Y hablando un poco también del tema de los médicos y esto que está relacionado con el estrés, ¿cómo es esta cuestión de cómo se manejan también los médicos con el estrés? Bueno, las distintas tareas, los distintos trabajos tienen a veces estrés que depende de la persona o que depende del trabajo que se hace. La verdad es que hay profesiones que son más estresantes que otras. El periodismo es una estresante, por ejemplo, entre otras cosas. Los pilotos de avión es una profesión estresante. Todo lo que cumple demasiado horario en general es relativamente estresante. La medicina lo es. Y bueno, uno le va buscando la vuelta como médico para tratar de sacarle partido y sacarlo adelante. Vos me decías cómo llegué a trabajar, lo que Julián decía, que tiene que ver con el estrés, con el bienestar, con la diferencia entre calidad de vida y nivel de vida, que son cosas totalmente distintas. Es porque en mi vida, entre otras cosas, y yo estaba escuchando la entrevista, el homenaje que le hicieron a Palmer, a Patricia Palmer, sí, me pareció extraordinario, es una filósofa,
nombró varias veces la palabra presente, la palabra hoy, la palabra dolor, pero sin que se convierta en estanco, en un sofá. Eso es filosofía de vida y se le nota, se le ve. Esas cosas se aprenden con el tiempo y se aprenden con el dolor. En el crisol del dolor se aprenden muchas cosas siempre y cuando, como dijo Buda, entre otras tantas expresiones espirituales de las universales, lo que no hay que hacer es que el dolor es inevitable, pero porque siempre hay dolor, lo que no hay que convertirlo es en sufrimiento. Así y eso es. se aprende eso se aprende, me parece, con la filosofía y con los años. Mirá qué loco, justo hoy vamos a hablar con Beatriz Goyoaga, que es directora del Arte y Vivir, que tiene que ver con esto que estamos hablando de la meditación y de tantas otras técnicas para bajar el estrés, que están al alcance de todos, como vos decís. Son esos medicamentos que no están en la farmacia, pero que están al alcance de todos. ¿Qué podés decirle vos a la gente que nos está mirando en este momento que practique para bajar su nivel de estrés? Que cuando uno tiene menos nivel de estrés, se enferma menos. Entonces, me parece que es una receta infalible. La felicidad existe, no es yo sé que a lo mejor alguien ve esto y dice, uy, hay un médico hablando de felicidad. La felicidad en medicina se mide, lo que pasa es que no se llama felicidad, Julián, se llama bienestar subjetivo percibido, y quien nos esté viendo, si pudiese interactuar, diría, no, doctor, la felicidad no existe, son momentos. En realidad, si nos ponemos de acuerdo con la terminología, los momentos se llaman alegría, felicidad, si querés, euforia o exaltación. La felicidad no es eso, ni exaltación, ni euforia, ni alegría, sino que la felicidad es un sentimiento que como telón de fondo, como pentagrama musical, en forma sorda, es decir, no a gran orquesta, te permite agregar en ese pentagrama las emociones que vas construyendo en la vida. Se llama bienestar subjetivo percibido y es una relación que hay entre la expectativa que tengo de mi vida y la realidad vivencial. ¿Esa es la U que usted llama, doctor, la U de la felicidad? Sí, si podés tutearme, aunque tenga 63, me sentiría más cómodo. Ay, pero doctor, sí. recién le dije que era una criatura y ahora lo trato de usted, pero porque, no sé, sabe tanto que por eso, no es por un tema de edad. Yo no me voy a hacer la niña que más o menos. No, más o menos no, pero más o menos. Pero nadie sabe tanto, eso no es cierto. Pero sí, esa felicidad también tiene etapas en la vida, porque como hablábamos, por ejemplo, de Patricia Palmer, la filosofía tiene mucho que ver. Y las distintas etapas en la vida, si uno logra aprender, que es un fenómeno diario, pueden vivenciarse de distinto modo. Y ahí creo que pusieron una ver, la U. Volvamos a poner el... Así la podés explicar. Claro. La U de la felicidad lo que significa es que, y esto se ha medido en todo el mundo, ¿no? Y interpretamos y tenemos que aceptar que la felicidad como bienestar subjetivo percibido existe. Nivel de vida y calidad de vida son dos cosas distintas. Nivel de vida es si uno tiene mucha plata y calidad de vida es si disfruta lo que tiene. Perfecto. Es decir, yo quiero de las dos. Exacto. Bueno, no, pero es importante distinguir esa diferencia, porque claro, una cosa es el capital económico y la otra cosa es el capital humano. Claro. Y el capital humano se adquiere en general a través del tiempo. Lo que la U de la felicidad, ahí como está Carolina, y si lo dibujo en un papel acá, se puede ver, la U de la felicidad implica que cuando se mide en distintos test, en distintas partes del mundo, se registra el nivel de bienestar subjetivo percibido de las personas, muchas personas manifiestan un alto nivel de bienestar subjetivo percibido, felicidad, alrededor de los 20 años. ¿Por qué? Porque tienen una vida por delante. Claro. Todavía no tuvieron impactos económicos, no tuvieron fallecimientos de seres queridos, no tuvieron problemas en la vida, despidos laborales, reveses económicos, en fin, lo que pasa entre los 20 y 40 años. Cuando se va avanzando, acorde va pasando el tiempo, llegamos a la U, a la parte de abajo, Carolina, de la U de la felicidad, que más o menos está entre los 40 y 50 años de edad, aproximadamente. Es la parte de la U. Claro, ¿y qué sucede? Mientras va avanzando el tiempo, mientras avanza el tiempo, la felicidad en términos medibles va disminuyendo, se estabiliza entre los 40 y 50 años y comienza a subir después. La pregunta es ¿por qué sube después? Porque acá las personas
valoran no ya lo que van a tener en el futuro, sino lo que lograron alcanzar y lo empiezan a disfrutar. Que siempre está emparentado con los vínculos de orden humano. Hay un estudio interesantísimo que inició en 1938 en Harvard, donde tomaron cerca de 800 personas, la mitad ricos y la mitad pobres. Los ricos eran estudiantes de la Universidad de Harvard y los pobres eran de barrios desaventajados de Boston. Y los siguieron hasta el día de hoy. Aún hoy quedan sobrevivientes. Se fueron agregando más personas. Pero fue muy interesante. Siguieron un montón de parámetros biológicos, psicológicos, se fue agregando los estudios bioquímicos, tomografías computadas. Es el estudio más largo de la historia. Cuando se mide felicidad, mira, entre los más ricos de Harvard salieron, por ejemplo, Kennedy, un presidente. Sí. Pero cuando buscaron qué era lo que hacía que las personas fueran felices, en ese estudio de Harvard, que hoy lleva su cuarto director médico y va a seguir muy probablemente por años, cuando preguntaron y individualizaron qué factor hicieron a las personas más felices, no fue el dinero, no fue el trabajo, no fue la fama, fueron los vínculos afectivos. Y eso hoy en medicina está rígidamente y científicamente probado, el valor del vínculo afectivo. Y eso es lo que las personas empezamos a valorar más después de los 50. No sé si más o menos me explico. No, Sí, fue perfecto. perfecto. No, yo saco una conclusión que hay que casarse a los 60 entonces, ¿no? Y no, cuando uno Y ya sí, dice... Ya está más cerca de pichar, entonces total, ¿cuánto la aguanto? 20, 30 años, como La verdad, 40, no, como mucho. la verdad que es un placer escuchar como un médico, que uno está acostumbrado a que hable de órganos del cuerpo, nos hable de algo que está dentro nuestro, pero que no es tan tangible como el hígado, el pulmón o un tobillo, ¿no? Como que estás hablando de algo muy abstracto por momentos, pero que está bueno porque vos lo materializás en un dibujo y en una explicación. Bueno, vos sabés que en realidad la medicina va para ese lado, pero no es nuevo. Hipócrates, estamos hablando en el año 400 a.C., llevamos 2400 años, ya relacionó los distintos temperamentos, era un psicólogo adelantado, los distintos temperamentos con respecto al bienestar. Y después después de Hipócrates, Aristóteles, siguiendo a Platón, es el que dice que particularmente el hombre tiene muchos proyectos en la vida, uno atrás de otro, como si fueran peldaños, Julián, de una escalera. Pero el último, el proyecto final del ser humano, es llegar al bienestar, a la felicidad. Y eso tiene en griego dos elementos. El placer, que es lo hedónico, y que no está mal, está bien, es parte de la vida, y el proyecto, o lo concreto, o el darse a los demás, que es lo eudaimónico. Fíjate, son dos cosas distintas, pero las dos constituyen lo que los griegos llamaban felicidad. Lo hedónico, el placer, y lo eudaimónico, que es tener un proyecto, un sentido por el cual vivir. Y eso se encuentra mucho más en esta parte De la U. de la felicidad. Sí. ¿Dónde Digamos, lograste uno- vos Claro. implementar el tema de la meditación, de la baja de estrés? Porque yo sé que te dedicaste a hacerlo en hospitales, en escuelas, que te metiste en la educación. ¿Dónde lograste llegar con este concepto? Nosotros tenemos hace cerca de 18 años, 17 años, el curso universitario de Medicina del Estrés y Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica de la Asociación Médica Argentina, y ahí trabajamos mucho en esa especialidad, en ese área de la medicina que guarda relación con el síndrome del estrés. Y en el año 2013, ya de antes estábamos trabajando, pero en el 2013, en mayo del 2013, fundamos el Servicio de Medicina del Estrés en el Hospital Central Municipal de San Isidro. Y ahí constituimos un equipo de trabajo de profesionales muy lindo, muy bueno, y que trabajamos en eso. Antes de la pandemia, hacíamos diagnóstico en medicina del estrés, en gabinete dentro del hospital, y talleres que realizamos en 4 turnos intrahospitalarios para el manejo del estrés, que es el manejo del sufrimiento. Si no hablase de la palabra estrés, yo diría que la palabra homóloga a estrés es sufrir, sería el equivalente. Cuando llega la pandemia, pasamos, Julián, todo lo que era hospitalario en forma presencial a hacerlo vía online.
Y entre esos proyectos, uno muy interesante que dio y sigue dando muy buen resultado, es el seguimiento de los pacientes haciendo prevención de estrés psicosocial en pacientes COVID positivos en aislamiento social domiciliario. Y la verdad que los resultados son muy buenos. Y pudimos volcar dentro de un hospital público de atención absolutamente gratuita con un servicio de medicina del estrés. Yo, Doc, hay dos cosas que quiero relacionar en cuanto al estudio, que eran acerca de los más ricos y la gente que era pobre de Boston, y esto de la percepción que uno tiene, porque lo que uno percibe en realidad tiene que ver con una interpretación de si uno se siente que está bien, que vive bien, o que está viviendo está mal. Claro, o está mal. El problema que yo encuentro en esto, en cuanto a la percepción, es cómo uno puede trasladar el cambio, darle un propósito y todo, a gente que no tiene recursos. Porque yo siempre pienso, cuando uno tiene la panza llena, es más fácil pensar en un montón de cosas, reflexionar en un montón de cosas. Ahora, si yo tengo que ir atrás de cubrir mis necesidades básicas y tener un propósito de vida, en realidad me está como un perro comiendo la cola, ¿viste? Y yo corriendo, y el perro me sigue alcanzando. Entonces, eso es lo que quería preguntar. Ahí está dibujando algo, Daniela. Sí, así no, que no. Yo la respuesta, mirá. estaba llenando el bache. Sí, yo. la respuesta está ahí. No, lo que dice Carolina tiene razón. Es decir, la pirámide de Maslow dice que hay necesidades básicas que están en la base de la pirámide. No podemos hablar de bienestar con un estómago vacío. Es decir, las necesidades básicas deben estar cubiertas y eso es obligación de los estados. Es decir, lo que es alimentación, educación, seguridad, todo lo básico es indispensable. Con el estómago lleno, y cuando digo metafóricamente la palabra estómago, son todas las necesidades básicas, empezamos a construir de ahí para arriba todo lo demás, terminando por la autoestima. Pero lo que vos decís es absolutamente cierto. Y esto tiene que ver... Yo había estudiado que decían que había que invertir la pirámide de Maslow, ¿puede ser? No, en realidad, metafóricamente podrías decirlo para hacer un ensayo intelectual. Okay. Pero la verdad es que lo que ayuda de esto es decir que es importantísimo, pues yo comulgo con lo que vos estás transmitiendo. Las necesidades básicas deben estar cubiertas. Claro. Por eso tiene que ver la importancia de lo social por encima de lo individual en ese sentido. Claro. Mirá, había un estoico, pero que tiene de filosofía estoica griega, muy enriquecedor, y no digo de Epicteto, que fue un ex esclavo y un importantísimo estoico, sino que estoy hablando de una persona de inmenso poder en el mejor momento del Imperio Romano, que fue el emperador Marco Aurelio, y que seguía la filosofía estoica. Y respecto a esto y el bien común, tenía una frase que nunca se me fue de la cabeza, que creo que a Julián le va a gustar, si es que no la conoce o se le va a grabar, y es: lo que no es bueno para la colmena, nunca es bueno para la abeja. Fíjate vos lo que un estoico, emperador del Imperio Romano... El bien común antes que nada. Claro, el bien común antes que nada. Entonces, no podemos hablar de bienestar o de felicidad sin las necesidades básicas satisfechas. De ahí en más, lo que dice Carolina es otra palabra clave, la palabra percepción. La realidad, en términos filosóficos y tal vez incluso prácticos, no existe. La realidad es lo que yo observo de esa realidad. Lo que nosotros pensamos. Analizado desde mis propios procesos subjetivos. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Cuando en un taller de trabajo de medicina del estrés las personas empiezan a comprender de qué se trata la percepción, no es una diferencia académica, decir, bueno, vamos a hablar de la psicobiología de la percepción. No, quiere decir que si yo entiendo que como me tomo las cosas me cambia la realidad, yo puedo ser más benigno con uno mismo, teniendo una percepción más amable con mi espíritu. Y eso, la diferencia entre eso y una molécula biológica se llama filosofía. Y a eso se aprende. Bueno, algo que tiene que ver con el bienestar y con las relaciones. Son los mensajes de los amigos. Claro. Y tenemos un mensajito para vos, mira. Hola Dani, querido amigo.
¿Qué decir de vos? Primero que sos un apasionado. Es difícil de encontrar tanta pasión en una persona por lo que hace. Y vos la tenés. No importa qué hora, no importa cuál sea el problema, Daniel siempre está. Que sos un gran médico lo sabe todo el mundo, pero tenés el don de comunicar. Uno puede saber mucho sobre algo, pero vos tenés ese don de poder comunicarlo de una manera simple. Aquel que sabe mucho lo entiende, y aquel que puede no saber nada también lo comprende. Y ese es un don. Que sos un gran amigo, que siempre estás, se puede hablar de lo que sea con vos, que sos mi médico de cabecera, y que para mí sos Messi al aire. Sé que te tiro la pelota y que alguna maravilla siempre vas a hacer. Un placer haberme cruzado con un tipo como vos en mi vida. Y un lujo laburar con vos, loco. Te quiero mucho, Dani. Qué lindo. Fuerte. Es para tus moléculas. Sí, es para las moléculas, una caricia al corazón. Roddy es un fenómeno y no me la esperaba. Son terribles, realmente muy, muy lindo. Yo, bueno, no puedo decir mucho. Bueno, creo que él te lo dijo mucho más lindo, pero es lo que yo te dije al principio, que tenés esa capacidad de comunicar, que es tan linda, que le llega a todo el mundo, y sana, útil, y la verdad que hay que aprovecharte, porque es así, cada vez que te podemos escurrir un poquito de conocimiento, te lo vamos a sacar. Claro que sí, hay que invitarlo otra vez, porque yo así le hago muchas preguntas. Yo soy muy preguntona, Doc. Bueno, la base es preguntar, la duda, quien no duda cristaliza el pensamiento. El que cree saber nunca puede aprender. O sea, cuando uno tenga el conocimiento que tiene, le tiene que agregar la palabra duda. El cerebro son como ruedas que se mueven y la duda promueve el movimiento de las ruedas. Si las ruedas no se mueven más porque no hay duda, y bueno, en ese momento... Se enquistan, claro. Bueno, a mí no me cabe duda que vas a querer escuchar otro mensaje, mirá. Sí. Este es un mensaje de agradecimiento. Primero te hago extensivo el agradecimiento a los pacientes con los cuales nos encontramos trabajando desde que empezó la pandemia, aquellos pacientes que están en el aislamiento domiciliario, decirte muchas gracias por el acompañamiento y por el seguimiento. Segundo, agradecerte porque más que para nosotros ser un jefe, sos un líder, un maestro, tenés la facilidad de hacer que aquello complicado sea fácil porque nos motivás, confías en nosotros y nos sacás el miedo frente a los nuevos desafíos que nos vas trayendo. Y tercero, agradecerte en lo personal porque estás siempre ahí para acompañarnos en las cosas que nos vayan surgiendo en el día a día, en la vida misma, con nuestros padres, con nuestros hijos y a nosotros. Así que en nombre de todo el equipo del Servicio de Medicina al Estrés, en nombre de Silvi, de Caro, de Nela, de Juli, de Celes, de Juli, de Juan, de Sole y por supuesto mío, te queremos agradecer. Decirte gracias, muchas gracias por estar y que te queremos un montón, Daniel. Gracias. Beso enorme. Bueno, una sorpresa tras de otra. Mariana es una genia, todo el equipo del hospital es extraordinario, se ha formado un equipo que funciona solo, yo no agrego nada más de lo que ellos son, y la verdad que sí, es un equipo que hace cosas nuevas, que brinda cosas nuevas. Vos imaginate que habitualmente en un hospital, una consulta médica, Carolina termina, qué sé yo, o sea, a lo mejor está con el gastroenterólogo, tome esto, haga esto. Y ya está, y vaya a su casa. Y combata el estrés. Estás en un cardiólogo, haga esto y combata el estrés. Sí. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso, es una cosa muy, muy linda. Aparte, somos, digamos, nos beneficiamos todos porque nos ayudamos entre todos. Eso tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Con los vínculos que decíamos claro. Al final de la U. Doc, yo quiero que diga el Instagram, así Yo para una cosita más quiero decirle al doctor, que en realidad se lo digo a quien esté escuchando. Con Daniel López Rossetti presentamos hace, no sé, 3, 4 años en el Congreso la ley de RCP, que era el día que nació el doctor Favaloro, que le elegimos entre todos esa fecha. Presentamos en el Congreso para que exista un día
en donde Un día sale de de la RCP. RCP, y no avanzó, no prosperó. Está en algún lado esa ley. Así que ojalá se está escuchando. Cajoneada debe estar, Ojalá así que en hay algún que momento. sacarla del cajoncito. Así es, por eso aprovecho y le agradezco al doctor. Hay que decir una cosa, estábamos en alguna reunión, no sé si habría sido Julián Martín Fierro o algo así. Ah, que yo te años propuse. antes. Claro, unos años antes habíamos presentado la ley de RCP en el Congreso de la Nación y mirá qué lindo, Carolina, para mí fue una experiencia extraordinaria porque estuve en las sesiones de diputados y de senadores Sí, y fue una cosa extraordinaria porque la ley de RCP es reanimación cardiopulmonar. claro. Y ahí no hay grieta, todos tenemos corazones y vos cuando alguien tiene un paro cardíaco no pensás quién es y tenés que hacer RCP. Y lo lindo fue que en el Congreso de la Nación no hubo abstenciones y no hubo negativas. Todos fueron por la afirmativa, tanto en diputados como en senadores. Sí. Años después, un día Julián me dice, Doc, vos que estás en esto, tenés que hacer esto. Y yo le digo, la idea es tuya. En todo caso, vamos juntos. Y ahí viene la experiencia que está contando. Pero la idea fue de él. No importa, el tema es que salga, porque necesitamos que haya una ley de RCP un día, en realidad, día. para festejar o conmemorar el día de la RCP. Lo Doc, que te pusimos en agradecemos. ese momento fue el 12 de julio, que es El nacimiento de Favaloro. de René Favaloro. Así es, así es. Así Bueno, vamos a hacer. te mandamos un beso grande, te agradecemos este tiempo. Gracias. Te invitamos cuando quieras a seguir charlando. No, y si no quiere yo le invito igual porque le quiero seguir preguntando. Besito. Chau, Doc. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Dani, besos. Abrazo, Besos. gracias. Bueno. ¿Y ahora qué? Ahora